Hola chicos, en este y en el próximo video vamos a estar viendo lo que son arreglos, ¿sí? Arrays, objetos y clases, y vamos a ver lo que también son las funciones flechas, ¿sí? Em, para comenzar vamos a arrancar con los arreglos. Si bien ya es algo que venimos viendo en los videos anteriores, hemos visto lo básico, vamos a tratar de hacer un poquito de foco para entrar más en detalle sobre lo que son los arreglos en JavaScript. Bueno, un arreglo es básicamente es un objeto, ¿sí? Ya vamos a ver luego lo que son eh, los objetos, pero básicamente todo en JavaScript es un objeto, por lo tanto un array es un tipo especial del objeto que lo que tiene es que almacena una lista de valores, ¿sí? Estos valores pueden ser de cualquier tipo. Cuando digo cualquier tipo, pueden ser valores primitivos, como sean números, string o booleanos, como así también pueden tener otros objetos, ¿sí? Dentro de esta podrían haber objetos, otro array, ¿sí? Quizás una función, ¿sí? Todo puede ser parte de la lista que tiene un array, que es lo especial de JavaScript, son estas cosas, ¿no? Que son, al ser todo objeto, permite tener este tipo de, de- de mezclas. Entonces, ¿cómo se crea un array? ¿Sí? En JavaScript es bastante simple, basta con la notación que acabo de utilizar yo. Por ejemplo, array. Basta con crear con los corchetes. Con esto ya mi variable va a tener un arreglo, en este caso vacío. En el primer caso es un arreglo que tiene todos estos elementos, ¿sí? Lo segundo que pueden tener es, luego, si ustedes arrancan con un array vacío, tienen varios métodos para agregar elementos al array. Pueden utilizar el método push, que va a agregar al final del array el elemento que ustedes le pasen, ¿sí? Como ustedes ven acá. Si quieren agregar más elementos, se utilizan, eh, se ejecuta otra vez la misma línea y se pueden agregar los distintos elementos. Los arrays, ¿sí? Comienzan, el índice comienza de 0, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el primer elemento de mi array va a estar, va a estar siempre en la posición 0. Por ejemplo, para my array sub 0, por ejemplo, si lo vamos a ver en el navegador, vemos que está el elemento 1, que es el primer elemento del array, ¿sí? Los arrays también tienen otra propiedad que es muy útil y se usa mucho, que es la longitud del array, eh, que nos indica cuántos elementos obviamente tiene un array. Entonces, si hacemos un consolog de myArray1.length, ¿sí? Podemos ver que son 7 elementos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, incluyendo la función. También es muy utilizado para chequear, ¿no? Por la lógica de código. Si se quiere acceder, ¿sí? Ya lo he hecho acá, pero si se quiere acceder a un elemento de un array, se utiliza esta notación, se coloca el nombre de la variable y entre corchetes la ubicación específica que se quiere acceder al array, ¿sí? En este caso sería la posición 0. Y también si se quiere modificar, se puede usar de la misma manera. Si yo quisiera, por ejemplo, modificar, a ver, la posición 6, que sería la función que teníamos agregada, y decir, no necesito la función, y podemos loguear nuevamente lo que está en myArray6, ¿sí? Y ahora ya no está la función, sino que está este string que acabo de agregar. Se asigna directamente a la posición del array. También
pueden utilizar varias funciones, ¿sí? JavaScript, la habíamos visto un poco en la clase pasada. Si ustedes buscan array, una MDN, van a encontrar muchísimos, no muchísimos, pero muchos métodos que se pueden utilizar. Hemos visto algunos en las clases anteriores, pero ahora vamos a ver algunos que son los más utilizados específicos de la red. Bueno, como vamos a ir viendo, de todos estos métodos que tenemos acá, es importante que siempre le presten atención a un detalle, que algunos de estos métodos modifican el array al cual se le aplican. Por ejemplo, el método push, ¿sí? Que agrega elementos al final del array. Este modifica el array original. Pero hay otros métodos, como por ejemplo el map, que ejecuta un montón de muchas eh, funciones lógicas sobre los elementos del array y te devuelve un nuevo array, es decir, no se modifica el array original. Entonces, siempre tengan en cuenta cuando vean estas funciones, presten atención eh, a lo que se especifica, ¿no? En cada una, porque pueden a veces estar pensando que están modificando un array y en realidad lo que están haciendo es creando uno nuevo. Así que lo deben tener en cuenta en su lógica. Los primeros dos que vamos a ver son los que ya habíamos visto un poco, es el push y unship. Estos dos permiten agregar al principio y al final del array. Sí, ya habíamos visto un poco lo que es el push, pero vamos a tomar myArray1. Vamos a agregar el elemento 0, que se va a agregar antes del elemento 1. Y por último tenemos myArray, que vamos a hacer unship. Y el mismo agrega un elemento al final. Si nosotros logueamos, hacemos console log de myArray, vamos a ver cómo si está en la posición 0. Perdón, lo dije al revés. Agregan al final y al principio. ¿Sí? Entonces agregamos el 0 al final del array, ¿sí? Y unship lo agregamos al principio. Me confundí un poco con los términos, pero sí. Se fijan que se agregó en la posición 0 con el unship, la palabra final, y en el 8 con el push el elemento 0. Así como contraparte tenemos lo que serían pop y shift, que nos permiten quitar el último y primer elemento. ¿Sí? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, punto pop. Fíjense que no hace falta en este caso porque solamente lo estamos quitando. No hace falta indicar nada más que en la función posible se quita como dije, el último. Y en el caso de shift, el último. Si volvemos a loguear nuestro contenido del array, podemos ver que en el último log ya no están, son 7 elementos y se han quitado los elementos del principio y del final. Como venimos viendo, por ejemplo, pop remueve el último elemento del array y devuelve el elemento. Es decir, que algo que nosotros no hemos visto acá, pero si yo por ejemplo, quisiera last element, fíjense que si nosotros quisiéramos utilizar para alguna función este elemento que estamos quitando del array, fíjense que tenemos el 0, que es el que se quita del final. De la misma forma, podemos ver el método shift y este también retorna el elemento. Se puede ver acá un ejemplo claro que dice cómo funcionan estos métodos. Hasta aquí hemos visto algunos ejemplos de funciones que, como explicamos antes, devuelven, o mejor dicho, modifican
el array en el cual se aplican. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de funciones que devuelven copias, o mejor dicho, nuevos array con determinadas condiciones. Por ejemplo, está la función slide que devuelve una copia, ¿sí?, de una porción del array desde el índice indicado hasta el índice anterior al segundo parámetro indicado, ¿sí? A ver, vamos a ver un poco esto. Si tenemos subarray, ¿sí?, podemos usar myArray y vamos a traer un slice, ¿sí?, que fíjense, dice donde comienza, podríamos decir, de la posición 2 hasta la 5. Y vamos a console log subarray. El segundo parámetro en el slice es opcional, ¿sí? Podríamos indicar el último elemento o se toma hasta el final del array, básicamente. Si yo guardo esto, podemos ver que ahora mi otro array, no el primero, y vamos a ver también, para que quede la prueba, vemos que tenemos ambos arrays. El primero, no sé, que estaba logueado antes, se sigue manteniendo y es el nuevo array, la nueva variable, la que tiene este nuevo array con los elementos que le hemos indicado, ¿sí? Otro método parecido a este es el splice, ¿sí?, que elimina o añade elementos al array comenzando desde el índice indicado y opcionalmente indicando el número de elementos a eliminar y los elementos añadidos. Bueno, en este caso volvemos a otro ejemplo donde se modifica el array original, ¿sí? Este nos permite, por ejemplo, como decía, como lo explicaba al principio, elimina, ¿sí? Supongamos que queremos eliminar el elemento en la posición 2 y fíjense que las cosas, dice, arrancando desde qué posición, cuántos elementos se quieren eliminar, ¿sí? Yendo a la definición de la MDN. Fíjense, dice cuántos se quieren eliminar y el tercer argumento, que también es opcional, es si se quiere agregar, ¿sí? Inserta en esa posición donde se inicia. En el caso de 0 es cuando no se quiere eliminar, pero acá se quiere insertar en una posición específica. Una función bastante versátil, ¿sí? Se puede utilizar de distintas maneras. En este caso, por ejemplo, es un poco difícil de entender, pero fíjate que en este caso se agrega, no se elimina ningún elemento, pero se agrega en esa posición el nuevo elemento del array. En otros casos se reemplaza, ¿sí?, porque en la posición 4 se elimina un elemento y se agrega el elemento main. Pero también podríamos eliminar varios elementos y no agregar nada. Entonces también de esa manera podríamos eliminar elementos del array. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo quisiera en la posición 2 eliminar 2 elementos y no hacer más nada, yo podría agarrar myArray, volviendo a nuestra pantalla, podemos ver que ahora myArray, que tenía 7, como hemos quitado 2 elementos desde la posición 2, entonces va 1, 2 y 2 elementos, ¿sí? Fíjense, 0, 1, 2 y se saca el 3 y el hola, son 2 elementos, entonces el siguiente arranca desde el array 0. De todas formas, si yo quisiera acá, por ejemplo, como mostraba el ejemplo, agregado, fíjense que ahora en ese lugar donde están los 2 elementos que elimino, se agrega este elemento nuevo. Y por último, si uno no quisiera borrar, pero quisiera agregar en una posición específica, ¿sí?, se aparece agregado y están los otros 2 elementos sin que se hayan borrado. Entonces es una función que depende de lo que usted necesite, se lo puede usar de distintas maneras. Y por último, otra función muy usada con arreglos en JavaScript es el map, ¿sí? En el caso del map, básicamente lo que hace es
al array original, se le ejecuta una función a cada uno de estos elementos del array. Entonces, esa función debe retornar un nuevo valor, que es el valor que se va a agregar en esa posición correspondiente a ese elemento. Y este map va a devolver un nuevo arreglo, donde cada uno de los elementos de este nuevo arreglo van a ser el resultado de la función que se aplica sobre los elementos. Por ejemplo, yo quisiera, en nuestro caso, vamos a tomar un ejemplo de number array. Vamos a crear un nuevo array con números para poder aplicar una función que tenga más sentido, porque en el anterior teníamos tipos de datos muy diferentes. Vamos a usar number array, son todos números, y podemos decir que solamente se multiplica por 2 cada uno de los elementos. Esto que quiere decir que cada uno de los elementos de mi nuevo array va a ser igual a los elementos del primero multiplicados por 2. Entonces, si yo logueo esto, vamos a ver que tenemos que este array es 2, 8, 12, 14, que son justamente el 1, el 4, el 6 y el 7. Son los números, los dobles de los números anteriores. Con esto ya vemos lo que serían las funciones normalmente más usadas, y se utilizan mucho todas estas funciones para distintas situaciones. Ya lo vamos a ver más claro también cuando comencemos a trabajar con frameworks, con Angular, donde comencemos a desarrollar una aplicación y tengamos que construir más lógica de negocio. Entonces vamos a entender cómo son convenientes y en qué casos, ¿no? De todas formas, siempre, como les menciono en otros videos, tengan en cuenta la documentación del MDN y traten de hacerse la pequeña costumbre esta de chequear al menos, tener una idea, ¿sí? Nosotros habíamos visto algunas funciones que también permiten encontrar elementos dentro de un array. Pero hay muchas más y le van a permitir ejecutar, y está bueno tenerlas en cuenta para saber que existen en el caso de que las puedan llegar a necesitar durante su desarrollo. Bueno, hasta aquí lo que serían arrays. En el próximo video vamos a estar viendo lo que se llama object type class. Nos vemos.